Los tres elementos descubiertos por españoles son, primero el platino, hacia 1730 y tantos, que lo descubre el marino don Antonio de Ulloa, sevillano. El segundo fue en 1770 y tantos, o 80 por ahí, lo descubren los hermanos Elúyar. Y el tercero lo descubre Manuel del Río en las finales del siglo XIX, y los tres se descubren en América. El platino es un elemento que ya conocían los indígenas americanos. No como platino, porque naturalmente ellos no tenían el concepto de elemento químico. Sabían de una sustancia que les impurificaba el oro y que les impedía que el oro fundiera con facilidad. Entonces, don Antonio de Ulloa, cuando va a América y se encuentra con que hay un elemento que está por ahí, digamos, interfiriendo en la minería del oro y de otros metales, tal, entonces lo ve, lo aísla y se da cuenta que es un metal muy quebradizo, que funde a temperaturas altísimas. Como tiene un aspecto parecido al de la plata, lo llama platina. De ahí viene la palabra platino, porque era plata mala, plata de mala calidad. El primer lingote de platino estaba en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y fue sustraído por las tropas napoleónicas en la invasión de 1808. Fue transportado a París y no ha vuelto más a España. No ha vuelto, allí se ha quedado. La primera química del platino se hace en Madrid por los hermanos Elúyar, luego en el siglo XVIII. En aquellos años lo que se hace es tratar de atacar el platino con ácidos, clorhídrico, en fin, tal, y se forman los primeros compuestos, ¿no? Mucho más tarde, en el siglo ya XIX, principios del XX, se descubrieron unas minas, yacimientos importantes de platino en Rusia. Y los rusos, claro, como todo el mundo, cuando tiene un yacimiento de algo, lo que hace es automáticamente estudiarlo, machacarlo, dispararle todos los proyectiles que puede, atacarlo con total para ver cómo reacciona y ver si pueden sacar fruto de alguno de sus productos. Entonces los rusos ya obtuvieron el diclorodiamín platino, que es un anticancerígeno que se está utilizando ahora, pero que claro, no lo sintetizaron entonces como anticancerígeno, lo sintetizaron como prueba del cis-diclorodiamín platino, ¿no? Se utiliza actualmente en medicina. El wolframio lo descubren los hermanos Fausto y Juan José de Elúyar, que eran riojanos, de Logroño. El aislamiento del elemento lo hicieron en Vergara, en Guipúzcoa, en un laboratorio que tenía la Sociedad de Amigos del País. Entonces era muy común en el siglo XVIII, en la Ilustración y demás. Fue en el reinado de Carlos III, 1770 y tantos. 70. Ellos habían tenido contacto con un investigador sueco que también trabajaba en el wolframio. El wolframio lo obtenían a partir de la wolframita, que es un mineral natural que aquí en España existe en Galicia y existe también, por supuesto, en otros lugares de Europa. Y la wolframita es wolframato cálcico, es decir, calcio WO4. Los Elúyar estuvieron en Suecia con este investigador sueco. Y el sueco había aislado el ácido wolfrámico, es decir, habían quitado el calcio de la wolframita y habían hecho HWO4. Había que reducir eso, había que quitarle el oxígeno, ¿no? Entonces, los suecos no podían hacerlo, no lograron, y los Elúyar en Vergara sí lo hicieron. Redujeron con carbón el ácido wolfrámico y obtuvieron un metal nuevo, durísimo. Aquella investigación tenía mucho interés, porque en el siglo XVIII, a finales del XVIII, la química estaba ya tomando tintes muy aplicados. La gente ya buscaba materiales para endurecer los aceros, la fabricación de armamentos, de cañones, etcétera, etcétera. Y entonces, pues eso fue un hito. Nosotros en España lo deberíamos llamar wolframio, porque viene de la wolframita. Pero claro, los suecos, cuando llegó la hora
la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, no se quedaron contentos con que el wolframio se llamara wolframio, porque dijeron que como ellos también habían trabajado, pues que se tenía que llamar tungsteno, que significa en sueco piedra dura. El nombre aceptado internacionalmente en todos los libros es el tungsteno. Lo que los suecos intentaron también fue que el símbolo del wolframio, que es una W, también se llamara TU, de tungsteno. Y ahí sí que no pudieron. No pudieron porque los alemanes ya dijeron que no, que por ahí no pasaban. Entonces, el símbolo del wolframio es W. El vanadio se descubre a finales del 18, principios del 19. Se descubre en México, lo descubre Manuel del Río. Y lo descubre a partir de un mineral de cristales, que eran cristales rojos, muy bonitos, un color precioso. Un mineral que se llama la vanidinita. Por aquellas fechas estaba por América dando vueltas Alexander von Humboldt, el alemán. Entonces, del Río le dio la muestra y los análisis y todos los datos del aislamiento del vanadio en la vanidinita. Pero el barco en el que viajaban los baúles donde guardaban todas las historias de Humboldt y tal, ese barco naufragó. Entonces todos los documentos del Río se perdieron, excepto una muestra de la vanidinita que del Río le dio a Humboldt personalmente, con intención de que se la diera a un químico francés con el que él había colaborado y conocía. Y Humboldt, en lugar de dárselo a ese químico francés, se lo dio a otro químico francés. Y ese químico francés, segundo químico francés, repitió, digamos, los estudios y dijo que no, que eso no era un elemento nuevo, que eso era el cromo. Eso era el cromo que ya era conocido. Posteriormente se descubrió que sí, que efectivamente la vanidinita no estaba compuesta por cromo, sino por vanadio. Es decir, que se le asigna el descubrimiento del vanadio a Manuel del Río. Añadido a pequeñas cantidades en los aceros, pues producía propiedades de resistencia y de propiedades nuevas. Esa es la contribución española a la tabla periódica.